Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Bienvenidos ya a esta última clase correspondiente a la unidad número 4. Un gusto poder compartir con ustedes. Bienvenidos. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, Lisa. Buenas noches, Luisa. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes ya a la semana número 4 de la unidad número 4, coincidentemente, y vamos a presentar de inmediato, obviamente, el formato correspondiente a su tarea. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, estamos en la unidad número 4, vamos a hablar sobre las independencias de América, y en este tema número 4 vamos a ver la independencia de América Latina, limitaciones de la revolución independentista y lo que es la Gran Colombia, la formación de este gran estado. Vamos a ver un poco de historia, vamos a ver un poco de actividades en función de este tema. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Dice, responda a las siguientes preguntas. Primero, responda. ¿Está de acuerdo con la afirmación de que la independencia de los países sudamericanos es producto de un proyecto burgués ilustrado? Si es que sí o si es que no, tienen que indicar el por qué. La siguiente pregunta dice, responda, ¿hubiera sido posible la independencia sin la participación de los grupos sociales mayoritarios, indígenas, afrodescendientes y mestizos? Si es que sí, si es que no, igual tienen que argumentar su respuesta, tienen que argumentar, tienen que dar el por qué. La siguiente actividad dice, ¿en qué consistió el Plan Bolivariano de Unidad Americana? Igual tienen que proporcionar en qué consistió esta actividad. Y por último dice, responda, ¿se puede decir que la falta de unidad entre los grupos sociales llevó al fracaso de la Gran Colombia? ¿Será esto verdad? ¿Será mentira? Igual tienen que determinar, tienen que ir describiendo cuáles fueron los procesos por los cuales obviamente se disolvió y fracasó este proceso de la Gran Colombia. Esas son las actividades que ustedes tienen que desarrollar en el contexto de la tarea número 2 de la unidad número 4. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, tiene que ser claro y ordenado. La rotulación de la hoja es fundamental, tienen que cumplir esto en la parte superior, ustedes ya saben cómo. En función del contenido de la actividad, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea cumpla con los requerimientos que solicita la institución. En la parte final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4 con el tema de la independencia de América Latina, limitaciones de las revoluciones independentistas y la Gran Colombia correspondientes a la semana 4 de fecha 25 de noviembre del 2025. Esta tarea permite entregas justamente desde el 25 de noviembre, la fecha límite de entrega es el 10 de diciembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 13 de diciembre. Esos son los tiempos y los intervalos de tiempo en los cuales ustedes deben presentar esta última etapa de actividades. Una vez que se les ha proporcionado la información pertinente en función de qué es lo que tienen que hacer, cuál es el contenido exacto de su tarea para esta semana, vamos a continuar con el proceso educativo y vamos a ir analizando el tema que se encuentra planificado para esta hora de clase. Y vamos a hablar sobre la independencia de América Latina. Vamos a ver cuáles son las características más preponderantes en función de este proceso. Vamos a ir analizando, vamos a ir viendo.
los temas más relevantes, igual en la segunda etapa de nuestra clase iremos haciendo un poco más de historia sobre este gran proyecto que tuvo Simón Bolívar. De hecho, obviamente él no fue el mentalizador de esta idea de la Gran Colombia, pero sí fue quien obviamente ejecutó este proceso. Y en relación a la independencia de América Latina, los criollos, descendientes de españoles nacidos en América, habían generado una identidad propia, americana y ano-española, que los cohesionaba como grupo con intereses políticos y económicos propios diferentes a la metrópoli que era el Imperio Español. La ilustración llegó a Latinoamérica de la mano de los criollos, pues estos accedieron a la educación universitaria y mantenían contactos con círculos intelectuales europeos. Tenían prácticamente toda la parte académica, obviamente, a disposición. Uno de los principales americanos ilustrados fue Eugenio de Santa Cruz y Espejo, quien promovió la libertad, la necesidad de un gobierno autónomo, escribió sobre los derechos de las mujeres y también de los indígenas. Se preocupó por la educación en todos los niveles y las condiciones socioeconómicas existentes. Escribió varios tratados en contra del régimen que existía de la Real Audiencia y fue un precursor de la integración económica. Eso fue obviamente parte de las obras y de la trayectoria que tuvo Eugenio de Santa Cruz y Espejo. En relación a los movimientos juntistas en América, las regiones que primero proclamaron estas juntas fueron las más afectadas por las medidas económicas introducidas por las reformas borbónicas. Por ello, la interpretación histórica más reciente de estos movimientos juntistas sostienen que no necesariamente buscaban independencia desde un inicio, sino más bien autonomía de las sedes virreinales y que por ello conformaron gobiernos autónomos liderados por una élite que desconocía a las autoridades españolas, que obviamente eran los mismos españoles, pero nacidos ya en suelo español, y por eso generaron una propia identidad. Y obviamente las reformas borbónicas también les dijeron no. Ellos prácticamente les crearon un nivel social. Ellos eran inferiores a los españoles. Y por eso generaron ese descontento y esa rencilla entre los criollos, que eran los españoles mismos, con los españoles que estaban gobernando, propios venidos desde España. Y esto, obviamente, al generar este tipo de disputas, obviamente por ello los criollos estuvieron al frente de todos los movimientos independentistas hasta lograr este proceso que nos liberó del yugo español. Por ello, las interpretaciones históricas más recientes de estos movimientos juntistas sostienen que no necesariamente buscaban independencia desde un inicio, sino más bien autonomía de las sedes virreinales y por ello conformaron gobiernos autónomos liderados por una élite que desconocía a las autoridades españolas. Seguramente las reacciones de los virreyes, capitanes generales y presidentes de las audiencias determinaron que las intenciones fueran evolucionando. Muchos movimientos como el de Quito o el de México fueron extremadamente duro la forma de represión que tuvieron. Fue totalmente sangriento. Entonces, son prácticamente estos procesos, en vez de aplacar las dificultades que se daban ya en esos momentos en relación al control que tenían los españoles sobre los territorios, ahondó más el problema. Y de esa manera los pueblos ya resentidos, viendo lo que sucedía con sus compatriotas, que es lo que decidieron simplemente rebelarse en contra de los españoles. En cuanto a las causas de las revoluciones independentistas, podemos mencionar que, en primer lugar, la crisis de la monarquía española. Cuando hablamos de la crisis de la monarquía española, recordemos que uno de los aspectos fundamentales que debilitó al imperio español fue prácticamente la dominación de los franceses sobre los españoles. Ellos tuvieron en su territorio, allá en España, que luchar su propia guerra de independencia, de liberarse de los franceses, y obviamente esto generó un prácticamente gasto, esto generó un debilitamiento bastante amplio en el poderío del Imperio Español. Y eso dio paso, obviamente, para que todos los procesos de liberación acá en América Latina, obviamente, fueran mucho más fáciles, pues ya no tenían el apoyo 100% de los españoles, de la monarquía española.
Entonces ahí nosotros podemos mencionar en primera instancia la crisis de la monarquía española. Otra de las causas que podemos mencionar es la confianza y experiencia de que, en ausencia del rey, la soberanía para gobernar pasaba directamente al pueblo, con lo que las autoridades españoles perdieron total legitimidad. La relación entre la élite local y la monarquía se había resquebrajado. ¿Cuál era la élite local? Eran los criollos y la monarquía, obviamente, las autoridades españolas propias. Entre ellos, obviamente, se dividieron en este proceso. Esto, obviamente, originó que vayan perdiendo, obviamente, la legitimidad y que se vaya resquebrajando esa relación que tenían anteriormente. Otra de las causas y una de las más determinantes que podemos mencionar prácticamente fue el espejo, en el cual se miraron el resto de territorios, en que sí nosotros podíamos liberarnos de los imperios europeos que obviamente estaban buscando controlar los territorios. Justamente fue las revoluciones y la independencia de Estados Unidos y Haití. Estas hicieron evidente que se podía vencer a las potencias europeas, que nos podíamos liberar, que nos podíamos sacudir de la opresión que obviamente trajeron ellos. Otra de las causas que podemos mencionar son las reivindicaciones populares en Haití causaron temor en la élite colonial que trató de evitar que las noticias de la revolución antiesclavista que se había desatado en la isla llegaran a los oídos de la población, cosa que no pudieron en ningún motivo amilanar, no pudieron callar. Pues una de las características fundamentales de Haití es que en Haití se dio el primer grito de independencia y el primer grito de abolición, se podría decir de esta manera, de los procesos de esclavitud. Ahí, pese a ser un país, una región extremadamente dominada por afrodescendientes, ahí fue donde se proclamó por primera vez la abolición de todos los procesos de esclavitud. Y obviamente se eliminó. Y esto fue la base fundamental para el resto de territorios, que obviamente una forma escalonada y periódica irían aplicando todos estos procesos. Y por último, las ideas de la Ilustración promovían relaciones políticas distintas a los del antiguo régimen. El antiguo régimen eran los imperios, el imperio español, toda la parte, los diferentes imperios que también vinieron y estuvieron en apogeo aquí en suelo americano. Las ideas de la Ilustración promovía otro tipo de políticas, pues ahí estaba el ser humano sobre el capital, mientras que en el antiguo régimen estaba 100% una sola persona en control de todos los estados y obviamente superposicionaba el capital sobre las personas. En cuanto a las fases de la evolución independentista que podemos mencionar, podemos hablar de dos fases fundamentales. La primera fase, durante los años 1809 a 1815, se conformaron juntas soberanas en América y se discutió la legitimidad de las autoridades españolas, mientras en España se buscó la salida de los franceses. Se organizaron las Cortes de Cádiz y se propuso una monarquía parlamentaria. En la segunda fase, que va desde los años 1815 a 1824, tras retomar el trono, Fernando VII intentó mantener bajo su poder a América. Los criollos, descontentos por la vuelta del rey al absolutismo decadente, organizaron dos grandes ejércitos continentales, uno al sur liderado por José de San Martín, que desde Buenos Aires avanzó hacia Chile y luego pasó por Perú, y otro liderado por Simón Bolívar, quien desde Caracas avanzó hacia el sur. La independencia de América se selló con la batalla de Ayacucho en diciembre de 1824. Esto como parte histórica que nosotros iremos viendo más adelante. En cuanto a las limitaciones de la revolución independentista, en su mayoría los movimientos independentistas fueron liderados por criollos, por lo que los intereses que defendían eran los de las élites coloniales. Paulatinamente otros grupos se unieron unos a otro bando. Los movimientos juntistas se dieron en ciudades
e incluyeron únicamente su zona de influencia más cercana. Esto dificultó posteriormente esta cohesión nacional, esta unidad nacional. De hecho, algunas ciudades se opusieron a las juntas dentro de las mismas jurisdicciones, como fue el caso de Guayaquil y también de Cuenca, que se opusieron a las juntas de Quito. No causaron un cambio social y económico radical para la mayoría. Se mantuvo la sociedad estamental heredada de la colonia, excepto que los criollos pasaron a ser la clase gobernante dominante indiscutible. Indígenas, afrodescendientes, mujeres tenían pocos o ningún derecho. Dicho de otra manera, sí es cierto que los criollos obviamente conformaron ejércitos y obviamente buscaron la liberación. De hecho, lograron la liberación de los españoles. Pero ¿qué pasó? No ganamos nada. El pueblo americano no ganó nada, pues, ¿qué es lo que hicieron? Simplemente fue una transición de poder. Dejaron los españoles y ese poder pasó a manos de los criollos. Y eso fue todo. El resto se manejó igual como se venía desarrollando con los españoles. No hubo ningún cambio adicional. Obviamente, los esclavos, las mujeres, los indígenas, afrodescendientes no tenían derechos algunos. Se mantuvo toda la estructura que mantuvieron los españoles desde un inicio. Otra de las consecuencias de la economía seguiría por muchos años ligada a la producción agraria, ahora con la posibilidad de comercializar ciertos productos directamente con Estados Unidos, que para aquel entonces todavía estaba emergiendo lentamente en el contexto internacional y sobre todo con las grandes potencias europeas como Inglaterra, que en plena revolución industrial buscaba expandir sus fronteras políticas y comerciales bajo el nuevo sistema imperialista. En cuanto a los actores sociales de la independencia, la revolución independentista hispanoamericana fueron lideradas por los criollos. El rol de los indígenas, afrodescendientes y mestizos estuvo dividido entre la adhesión a las causas patriotas y también la adhesión al ejército realista, dependiendo de los intereses de cada grupo de determinada provincia. Estos grupos sociales mayoritarios en esa época constituyeron el grueso de las filas patriotas y realistas para perseguir sus propios ideales. Y vamos a ver justamente en relación a este tema, por ejemplo, los afrodescendientes, como los de Cartagena y Esmeraldas, fueron motivados por la promesa de abolición de la esclavitud y los mestizos, pardos y mulatos buscaron mayor reconocimiento social. Por eso en su mayoría tomaron las armas a favor de la independencia. En algunos casos, los afrodescendientes fueron reclutados forzosamente por ambas partes de la guerra. En otro contexto, los indígenas vieron con mayor recelo las nuevas ideas y en algunos casos prefirieron apoyar las causas realistas, cuya legislación contemplaba ciertos privilegios y derechos para ellos y obligaba a las autoridades virreinales a protegerlos. Entonces vieron en las causas de los terratenientes criollos una verdadera amenaza, algo que no iba a surgir en beneficio de la población. Por otra parte, el hecho de que algunos grupos indígenas como los de Santa Marta, Pasto y Coro y afrodescendientes como los de Paita se adhirieran a la causa realista no implicaba su sumisión, sino una elección entre las amenazas que presentaban los criollos para los intereses y privilegios que ya habían logrado. Importantes comunidades indígenas como las de Cochabamba, Cusco y Puerto Viejo se sumaron a la causa independentistas, pues tenían una larga historia de lucha anticolonial. La falta de unidad de intereses entre todos estos grupos a lo largo de toda Hispanoamérica fue una de las razones por las cuales la gesta independentista sufrió varios reveses, pues los ejércitos realistas estaban integrados en su mayoría por americanos y las nacientes repúblicas fracasaron varias veces ante la falta de cohesión social. Prácticamente estaban confundidos en cómo, obviamente, realmente, a qué grupo mismo pertenecer, a qué grupo mismo apoyar. Y de todos estos procesos de independencia, una vez que se da todos los procesos de independencia, surge esta gran idea
de formar un megaestado. Bueno, ya nos liberamos de cierta manera, ya no somos parte de un pueblo dominado, aplastado por el imperio español. Nos liberamos y ahora ¿qué hacemos? Obviamente, de esa manera surgió la idea de formar un megaestado, que fue la Gran Colombia. Una vez alcanzada la independencia, el reto fue dar forma a las nacientes repúblicas. En este proceso aparecieron posturas diversas y contradictorias, pero los problemas fundamentales eran qué tipo de gobierno se establecerían y qué extensión ocuparían los nuevos estados. Simón Bolívar, Caracas en 1783, Santa Marta 1830, había luchado largamente por la unidad política y territorial en América para hacer frente a posibles reconquistas españolas. Francisco de Miranda y Bolívar en la Carta de Jamaica de 1815 lo había propuesto y con el Congreso de Panamá de 1826 discutieron la creación de una federación de los Andes que incluyera a las Provincias Unidas de Río de la Plata y la Confederación Peruano-Boliviano, que para entonces se encontraba bajo dominio español. El proyecto jamás se ejecutó. Para perseguir este ideal en 1819, sin que aún se concretara la independencia de la Audiencia de Quito, se promulgó en Angostura, bajo el liderazgo de Bolívar, la unidad territorial de la Capitanía General de Venezuela y el Virreinato de Nueva Granada, que en ese momento incluía los territorios de Colombia, Ecuador y Panamá. Esta región tomaría el nombre de Gran Colombia. Así, conforme se independizaban los territorios, se adherían a la Gran Colombia. En 1822 se promulgó la Constitución de Cúcuta, también denominada Constitución de la Gran Colombia, en la que el territorio quedó distribuido en tres departamentos. Se estableció Bogotá como la capital, se erigió a Bolívar como presidente y a Santander como vicepresidente encargado del gobierno, mientras el Libertador se encargaba de concretar las independencias, en este caso en el territorio peruano. Aquí en este mapa nosotros podemos ver justamente los territorios de Venezuela, Colombia, denominado en aquel entonces Nueva Granada, y Ecuador formando este megaestado que era la Gran Colombia. En cuanto a la crisis y disolución de la Gran Colombia, en esta última parte, bajo un sistema absolutamente centralista, las diferencias regionales se agudizaron, lo que se hizo evidente a partir de 1826 con la insurrección de José Antonio Páez en Venezuela. Se pidió a Bolívar que regresara de Perú para asumir poderes dictatoriales y que la unidad territorial se mantuviera. Efectivamente lo hizo, pero en lugar de apaciguar las diferencias, estas se exacerbaron, sobre todo ante los cuestionamientos santanderistas a la dirección de Bolívar. En 1830 se reunieron una convención en Bogotá que buscaba evitar la disolución de la Gran Colombia. Esta fue dirigida por Antonio José de Sucre y en ella se dictó una nueva constitución. Frente a la situación de conflicto, Bolívar optó por dejar el gobierno del país. Murió en Santa Marta, Colombia, el 17 de diciembre de 1830, cuando iba a embarcarse a Europa. Por su lado o por su parte, Sucre fue asesinado de regreso a Quito. La separación fue inevitable. En ese mismo año, Venezuela proclamó su separación de la Gran Colombia y el Distrito Sur hizo lo propio el 13 de mayo de 1830 cuando adoptó el nombre de Ecuador. A continuación vamos a ver entre las causas de la disolución que mantuvieron, obvio que se dio en la Gran Colombia, dentro de las cuales podemos mencionar, obviamente que se dieron desde el punto de vista de la sociedad, de la economía, de la política, de la infraestructura. Esas fueron las causas por las cuales se disolvió la Gran Colombia. En cuanto a las sociedades en zonas como Ecuador, Perú y Bolivia, había una presencia indígena muy grande, mientras que en Venezuela, Colombia y Centroamérica había mayor número de afrodescendientes y mestizos. Estos grupos tenían distintos intereses. En relación a la economía, mientras en la Sierra Andina estaba concentrada la producción agrícola para el mercado interno, las regiones costeras buscaban una economía de plantación direccionada al mercado internacional, eso quiere decir a la exportación. La política, cada región buscaba su cuota de poder y temía ser perjudicada por las demás regiones y que el centralismo fuera aún peor que el dominio español. Y por último, la infraestructura, las dificultades de transporte y comunicación en regiones con una geografía tan accidentada y sin medios de comunicación y transporte desarrollados hicieron poco posible la unión
Así se conformaron unidades políticas más pequeñas con base en los territorios de las antiguas audiencias y capitanías generales. Con los años, estas naciones terminaron por consolidarse como nuevas repúblicas, como fue el caso de Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador. Esas son parte de esta historia bastante interesante en cuanto a esta etapa de nuestra historia, de cómo obviamente nos fuimos formando como estados independientes. Después de la liberación de los españoles, nos acudimos de los españoles, pero quedamos en manos de los criollos, que al final fue lo mismo. Y en última etapa, prácticamente, luego de la disolución de la Gran Colombia, obviamente nos conformamos como estados independientes con un propio nombre y con una propia constitución. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de la presente actividad. Nos estaremos viendo hasta el día de mañana en las siguientes clases. Que tengan una feliz noche, que descansen. Hasta mañana, Aquí para Licen. que, hermano, Hasta mañana, Lisa. También analicen, gracias.